Existe una contradicción fundamental en el corazón de la experiencia humana que nadie te prepara para enfrentar. Hacer lo correcto, actuar con integridad, elegir la bondad sobre la conveniencia, frecuentemente no se siente bien. De hecho, duele. Duele cuando devuelve el dinero de más que te dieron por error y necesitabas ese dinero. Duele cuando dices la verdad sabiendo que te costará una relación. Duele cuando ayudas a alguien que nunca te lo agradecerá. La sociedad te vende una narrativa limpia, donde la bondad es recompensada inmediatamente, donde hacer lo correcto se siente naturalmente bien, donde la virtud es su propia recompensa instantánea. Pero cualquiera que haya vivido con integridad genuina conoce una verdad más oscura y compleja. Ser bueno frecuentemente se siente como perder, como sacrificio sin reconocimiento, como nadar contra una corriente que nunca se detiene. Y sin embargo, hay algo profundamente transformador que sucede en ese dolor, algo que las personas que eligen el camino fácil nunca experimentarán. Algo que sana heridas que ni siquiera sabías que tenías. Prepárate para explorar por qué la bondad duele, por qué ese dolor importa y cómo ese mismo dolor contiene el potencial de sanación más profundo disponible para el alma humana. Comencemos con la verdad más incómoda. Ser bueno duele porque vivimos en sistemas que frecuentemente recompensan lo opuesto. No estamos hablando de maldad caricaturesca, estamos hablando de la ventaja sistemática que obtienen quienes están dispuestos a cortar esquinas, manipular verdades, priorizar beneficio personal sobre bienestar colectivo. En el ambiente corporativo, frecuentemente son los que toman crédito del trabajo ajeno quienes ascienden más rápido. En las relaciones, frecuentemente son los manipuladores emocionalmente quienes obtienen lo que quieren. En la política, frecuentemente son los que mienten más convincentemente quienes ganan elecciones. Esto no es cinismo, es observación empírica de cómo funcionan muchas estructuras de poder cuando eliges no participar en esos juegos, cuando te niegas a manipular, cuando insistes en hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Estás eligiendo deliberadamente una desventaja competitiva y tu cerebro lo sabe. Tu sistema nervioso registra cada vez que alguien más obtiene algo que tú podrías haber obtenido si hubieras estado dispuesto a comprometer tus valores. Cada vez que ves a alguien prosperar a través de medios que rechazás, una parte de ti duele. No porque seas envidioso, sino porque estás presenciando evidencia de que el universo no está configurado para recompensar la bondad de la manera que te prometieron que lo haría. Ese dolor es real, es válido, y negarlo o pretender que no existe no lo hace desaparecer. El segundo nivel de dolor viene de algo más sutil. La bondad requiere presenciar sufrimiento sin inmediatamente aliviarlo o huir de él. Cuando alguien te comparte su dolor genuino, ser verdaderamente bueno significa permanecer presente con ese dolor, en lugar de inmediatamente intentar arreglarlo o minimizarlo o distraer de él. Esto es extraordinariamente difícil. Tu cerebro está diseñado para evitar incomodidad. Cuando alguien llora frente a ti, cada instinto quiere hacer que se detenga, no porque seas cruel, sino porque su dolor activa tu propio sistema de malestar. Ser bueno en ese momento significa resistir el impulso de decir todo estará bien, o no es tan malo, o al menos no es peor. Significa simplemente sostener el espacio para su experiencia sin intentar cambiarla. Y eso duele. Duele porque estás eligiendo sentir incomodidad en lugar de escapar de ella. Duele porque la empatía genuina tiene un costo neurológico. Tu cerebro literalmente simula las emociones de la otra persona. Cuando presencias dolor, experimentás una versión de ese dolor. Las personas que evitan bondad profunda frecuentemente lo hacen porque inconscientemente están evitando ese costo empático. Construyen muros emocionales. Practican desapego. Se enfocan en soluciones prácticas en lugar de presencia emocional
Y esas estrategias funcionan para protegerlos del dolor, pero también los protegen de la conexión genuina, de la intimidad real, de la experiencia de ser verdaderamente visto y de verdaderamente ver a otro ser humano en su totalidad. Si estás comenzando a reconocer el costo real de elegir bondad en un mundo que frecuentemente no la recompensa, porque aquí no endulzamos verdades difíciles, exploramos la realidad completa de vivir con integridad, incluyendo las partes que duelen. Si valorás conversaciones honestas sobre el verdadero costo de ser bueno, ahora profundicemos en por qué ese dolor no es el final de la historia. El tercer tipo de dolor asociado con ser bueno es el dolor del crecimiento personal forzado. Cuando eliges integridad, constantemente te enfrentás con tus propias inconsistencias, hipocresías y áreas donde no estás a la altura de tus propios valores. Las personas que no se preocupan particularmente por ser buenas tienen el lujo de la autoignorancia. Pueden racionalizar fácilmente sus acciones, pueden culpar a otros, pueden mantener narrativas autoengañosas sin disonancia cognitiva significativa. Pero cuando te importa profundamente ser bueno, cada vez que fallas, duele de una manera específica y aguda. Porque no puedes simplemente culpar a las circunstancias o a otras personas. Debes enfrentar que fallaste en vivir según tus propios estándares. Este dolor es particularmente intenso porque viene con vergüenza. No la vergüenza tóxica que te paraliza, sino la vergüenza funcional que señala una brecha entre quién eres y quién quieres ser. Y aquí está lo complicado. Ese dolor es necesario para el crecimiento. Es la señal que te dice que necesitas cambiar algo. Pero es genuinamente doloroso en el momento. Requiere que te sientes con la incomodidad de haber lastimado a alguien, o haber sido egoísta, o haber fallado en tu propia integridad. Las personas que evitan este tipo de dolor nunca realmente crecen. Permanecen esencialmente las mismas personas año tras año, repitiendo los mismos patrones, cometiendo los mismos errores, porque nunca permiten que el dolor de su propia imperfección los transforme. Ser bueno significa elegir ese dolor transformador una y otra vez. Pero ahora hablemos sobre la sanación, porque aquí es donde la ecuación cambia completamente. El primer nivel de sanación que viene de ser bueno es sorprendentemente práctico: sanación de la disonancia cognitiva. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores, cuando lo que haces coincide con lo que crees que es correcto, experimentás una forma de paz interna que es simplemente imposible de obtener de cualquier otra manera. Las personas que viven con desalineación entre valores y acciones llevan una forma de tensión psicológica constante. Deben mantener narrativas complicadas para explicarse a sí mismos por qué está bien hacer cosas que secretamente creen que están mal. Deben evitar ciertos tipos de autorreflexión. Deben distraerse de sus propias inconsistencias. Esto consume una cantidad enorme de energía psicológica. Cuando vives con integridad, esa carga simplemente no existe. No tienes que recordar qué versión de la verdad le dijiste a qué persona. No tienes que evitar ciertos temas de conversación por miedo a que tu hipocresía sea expuesta. No tienes que llevar el peso de secretos que contradigan tu imagen pública. Existe una ligereza profunda en vivir de manera que si todo sobre ti fuera conocido públicamente, aún podrías mantener la cabeza en alto. Esa no es arrogancia. Es la ausencia de vergüenza tóxica y es profundamente sanadora. El segundo nivel de sanación viene de algo más sutil. La bondad sana tu relación con el sufrimiento mismo. Cuando eliges ser bueno, a pesar del dolor, cuando eliges integridad, incluso cuando duele, cuando eliges empatía, aunque sea incómodo, estás entrenando fundamentalmente tu relación con la incomodidad. Estás aprendiendo que podés sentir dolor sin ser destruido por él, que podés hacer cosas difíciles, que eres más fuerte de lo que pensabas. Esta es una forma de resiliencia que no puede ser enseñada intelectualmente. Solo puede ser aprendida experiencialmente a través de elegir repetidamente el camino más difícil.
y esa resiliencia se transfiere a todas las demás áreas de tu vida. Cuando has practicado sentarte con el dolor de empatía, el dolor de pérdida financiera por integridad, el dolor de decir verdades difíciles, desarrollas una capacidad de tolerar incomodidad que te sirve en literalmente cada desafío que enfrentás. Las personas que siempre han elegido el camino fácil, que siempre han evitado incomodidad, son frágiles cuando la vida inevitablemente les presenta sufrimiento que no pueden evitar. Se quiebran porque nunca han desarrollado la musculatura psicológica para sostener dolor. Ser bueno es un entrenamiento de resistencia en sostener lo difícil, y ese entrenamiento te sana al darte acceso a tu propia fortaleza. El tercer nivel de sanación es relacional. Cuando eres consistentemente bueno, construyes un tipo diferente de relaciones. No las relaciones superficiales basadas en conveniencia mutua o beneficio transaccional, sino relaciones basadas en confianza profunda, en ser verdaderamente conocido, en seguridad de que la persona no te traicionará cuando sea conveniente. Estas relaciones son raras, requieren que ambas personas estén comprometidas con integridad, pero cuando las encuentras, son profundamente sanadoras de manera que las relaciones superficiales nunca podrían ser. Porque en estas relaciones puedes bajar tu guardia completamente. No tienes que estar vigilante constantemente sobre intenciones ocultas. No tienes que preguntarte qué versión de ti prefiere la otra persona. Puedes simplemente ser completamente visto en tu totalidad, incluyendo tus imperfecciones, y aún ser valorado. Esa experiencia de ser conocido completamente y aún amado es una de las experiencias más sanadoras disponibles para humanos. Y solo es posible cuando ambas personas en la relación han elegido el camino de integridad, incluyendo todo su dolor. Las personas que evitan el dolor de ser bueno nunca tienen acceso a este nivel de intimidad. Sus relaciones permanecen transaccionales, estratégicas, superficiales. Y parte de ellos permanece eternamente hambriento de algo que no pueden nombrar, el hambre de ser verdaderamente conocido. Hablemos ahora sobre una paradoja profunda. Ser bueno duele precisamente porque sana. El dolor no es accidental o un efecto secundario desafortunado. El dolor es el mecanismo de sanación. Esto es contraintuitivo, porque hemos sido condicionados a pensar en sanación como la ausencia de dolor. Pensamos que sanar significa que algo que dolía deja de doler, pero la sanación psicológica y espiritual profunda frecuentemente funciona diferente. Funciona como el dolor de un músculo que se está estirando y fortaleciendo. El dolor señala que algo está cambiando, creciendo, expandiéndose más allá de sus límites previos. Cuando eliges ser bueno cuando es difícil, estás estirando tu capacidad moral. Estás expandiendo tu capacidad de tolerar incomodidad por algo más grande que tu comodidad inmediata. Estás sanando la fragmentación entre quién eres y quién quieres ser. Y ese proceso de sanación duele precisamente porque es real. La sanación falsa, la sanación que es solo palabras tranquilizadoras o pensamiento positivo superficial, no duele porque no está cambiando nada realmente. El dolor es la señal de transformación genuina. Existe también una dimensión de sanación generacional en ser bueno. Cuando eliges integridad, cuando eliges bondad, incluso cuando duele, estás rompiendo patrones que pueden haber existido en tu familia o comunidad durante generaciones. Tal vez vienes de una línea de personas que siempre priorizaron supervivencia sobre integridad. Tal vez vienes de un ambiente donde mentir o manipular era normalizado. Cuando eliges diferente, cuando eliges el camino más difícil de honestidad y bondad, estás sanando no solo tu propia psique, sino potencialmente afectando las generaciones futuras. Los niños que crecen presenciando integridad consistente, que ven adultos eligiendo hacer lo correcto incluso cuando es costoso, internalizan un modelo diferente de lo que es posible. Aprenden que no tienes que comprometer tus valores para sobrevivir, que existe dignidad en integridad, que el carácter importa más que el éxito externo. Esta transmisión generacional de valores
es una forma de sanación que se extiende mucho más allá de tu vida individual. Pero requiere que alguien sea lo suficientemente valiente como para soportar el dolor de ser primero, de romper el patrón, de elegir diferente a pesar del costo. Ahora debemos hablar sobre el lado oscuro del concepto de que ser bueno duele pero sana, porque esta idea puede ser mal utilizada para justificar sufrimiento innecesario o para quedarse en situaciones abusivas. Existe una diferencia crítica entre el dolor que viene de elegir integridad y el dolor que viene de permitir que otros te exploten. Ser bueno no significa ser un felpudo, no significa tolerar abuso, no significa sacrificar tu bienestar por personas que deliberadamente te están usando. Esa no es bondad, esa es autoabandono disfrazado de virtud. El dolor sanador de ser bueno viene de elegir hacerlo difícil cuando es lo correcto. Viene de decir verdades difíciles, de mantener límites, de enfrentar tu propia imperfección. No viene de permitir que otros te lastimen repetidamente. De hecho, parte de ser verdaderamente bueno es tener límites saludables. Es ser capaz de decir no. Es ser capaz de alejarte de personas o situaciones tóxicas. Esto también duele frecuentemente, especialmente si has sido condicionado a creer que bondad significa complacer a todos. Pero es un dolor diferente. Es el dolor de reclamar tu propia dignidad. Y ese dolor definitivamente sana. La sanación que viene de ser bueno también incluye algo profundamente espiritual, aunque no necesariamente religioso. La sanación de tu relación con la existencia misma. Cuando vives con integridad consistente, cuando eliges bondad, incluso cuando es costoso, comienzas a desarrollar una confianza fundamental en que la vida tiene sentido, que tus acciones importan, que existe algo más grande que tu beneficio inmediato. Esto no es fe ciega. Es una confianza ganada a través de experiencia repetida de que cuando haces lo correcto, algo en ti se fortalece. Puede que no obtengas recompensas externas, puede que nadie más lo note, pero tú sabes, y ese conocimiento construye una base de autorrespeto que no puede ser quitada por circunstancias externas. Las personas que nunca han elegido integridad cuando es difícil nunca tienen acceso a esta forma de confianza fundamental. Su sentido de valor está siempre contingente en validación externa, en éxito, en la opinión de otros, porque no tienen la experiencia de sostenerse a sí mismos cuando nadie más está mirando. Esa confianza fundamental, ese conocimiento de tu propio carácter es profundamente sanadora, te ancla cuando todo lo demás es incierto. Hablemos sobre el timing de la sanación, porque esto es donde muchas personas pierden fe. El dolor de ser bueno es frecuentemente inmediato. Duele ahora mismo cuando devuelves ese dinero, cuando dices esa verdad, cuando eliges integridad. Pero la sanación frecuentemente es demorada. Puede tomar meses o años antes de que realmente sientas los beneficios de haber vivido con integridad. Esta asimetría temporal es brutalmente difícil. Tu cerebro está diseñado para priorizar recompensas inmediatas sobre beneficios diferidos. Entonces, cuando duele ahora y la sanación está en algún futuro indeterminado, cada instinto quiere que abandone, que elijas el camino fácil, que racionalices un compromiso. Persistir a través de esa ventana donde experimentás el dolor sin aún experimentar la sanación requiere una forma de fe, pero no fe religiosa necesariamente. Fe en que quien eres importa más que lo que obtienes. Fe en que el proceso de convertirte en una persona íntegra es valioso independientemente de recompensas externas. Fe en que el dolor transformador eventualmente dará frutos incluso si no puedes verlos aún. Esa fe es difícil. Y muchas personas la pierden. Se cansan de pagar el costo de integridad sin ver retornos. Entonces lentamente comienzan a comprometer, a cortar esquinas, a racionalizar pequeñas traiciones de sus propios valores, y en cierto nivel es comprensible, pero también es trágico.
porque frecuentemente abandonan justo antes de que la sanación acumulativa de sus elecciones llegue a un punto de inflexión donde comenzarían a experimentar los beneficios profundos de haber persistido. La sanación final, que viene de ser bueno, es quizás la más profunda. Sanación de la alienación. En el núcleo de mucho sufrimiento humano está un sentimiento de estar fundamentalmente separado, desconectado, alienado de otros, de ti mismo, de la vida misma. Esta alienación se profundiza cuando vives de maneras que traicionan tus propios valores. Cada pequeña traición de integridad añade otra capa de separación entre quién eres y quién presentas al mundo, entre lo que crees y lo que haces, entre tu experiencia interna y tu comportamiento externo. Esa fragmentación es profundamente alienante. Vives con la sensación de que nadie realmente te conoce, pero eso es porque ni siquiera tú te estás mostrando completamente. Cuando eliges ser bueno consistentemente, cuando alineas tus acciones con tus valores, incluso cuando duele, comienzas a sanar esa fragmentación, te vuelves más integrado, más completo. Hay menos discrepancia entre tu interior y tu exterior. Y esa integridad, en el sentido literal de ser completo y no dividido, sana la alienación. Te sientes más conectado a ti mismo porque no estás constantemente traicionándote. Te sientes más conectado a otro porque las relaciones basadas en autenticidad permiten conexión real. Te sientes más conectado a la vida porque estás participando en ella desde un lugar de verdad, en lugar de estrategia. Esa sanación de alienación es quizás el regalo más profundo de elegir ser bueno a pesar del dolor. Lo que finalmente necesitamos entender es que ser bueno duele pero sana. No es una ecuación matemática donde el dolor y la sanación se cancelan mutuamente para llegar a cero. No es que experimentás dolor y luego experimentás una cantidad igual de sanación y terminás neutral. Es más profundo que eso. El dolor mismo es parte del proceso de sanación. Son inseparables. La capacidad de elegir integridad cuando duele, de elegir bondad cuando es costoso, de elegir verdad cuando es inconveniente, esa capacidad es la sanación. No estás soportando dolor para eventualmente obtener sanación. Estás sanando en el acto mismo de elegir hacer lo correcto a pesar del dolor. Estás sanando tu capacidad de actuar según valores en lugar de impulsos. Estás sanando tu relación con el sufrimiento. Estás sanando tu confianza en tu propia fortaleza. Estás sanando fragmentaciones internas. Todo eso está sucediendo en el momento de elegir lo bueno, no en algún futuro distante. La sanación y el dolor son simultáneos e interdependientes. Y entender eso cambia todo. Significa que no estás esperando que la sanación llegue eventualmente para justificar el dolor. Estás reconociendo que estás sanando ahora mismo en el acto de elegir integridad, incluso mientras duele. Entonces la pregunta final no es si ser bueno vale el dolor. Esa pregunta asume que el dolor es opcional, que existe alguna forma de vivir significativamente sin él. No existe. Sufrirás de cualquier manera. La pregunta real es, ¿qué tipo de dolor eliges? ¿El dolor de traicionar tus valores o el dolor de sostenerlos? ¿El dolor de alienación o el dolor de crecimiento? ¿El dolor de fragmentación o el dolor de integración? ¿El dolor que corroe o el dolor que transforma? Ser bueno duele, pero ese dolor tiene dirección, tiene propósito, construye algo. Te sana mientras te desafía. La alternativa, evitar el dolor de ser bueno eligiendo conveniencia sobre integridad, también duele, pero ese dolor simplemente consume, no construye nada, no te hace más fuerte, no profundiza tu carácter, solo te deja con la hueco permanente de saber que podrías haber sido más de lo que elegiste ser. Ahora quiero escuchar tu experiencia con esta verdad. ¿Has enfrentado momentos donde ser bueno dolió de manera que te sorprendió? ¿Has experimentado la sanación que viene del otro lado de ese dolor? ¿O todavía estás en la fase donde principalmente duele y la sanación no es aún evidente?
¿Cómo navegas el desafío de elegir integridad cuando el costo es alto? Comparte tu historia en los comentarios. Y si este video resonó con algo que has estado sintiendo pero no podías nombrar, considera compartirlo con alguien que también está luchando con el costo de intentar ser bueno en un mundo que no siempre lo recompensa. Porque todos necesitamos recordatorios de que no estamos solos en esta lucha y que el dolor tiene propósito y que la sanación es real incluso cuando tarda en llegar.